Saludo a todos los que sintonizan en esta hora. Esto es un en vivo, breve. Y estos en vivo locos que hago yo. Aquí en la cocina, preparándome la comida. Usted sabe, un atún ahí con quincrá, salteado, sartén, ya usted sabe, con pimiento, cebolla, aceituna, etcétera. Algo para cenar. Estuve haciendo algo hoy, una grabación que hice ahí, perdonen el ruido, eso es el aire. Precisamente, hoy me la montó Sofi mientras estaba grabando por el ruido del aire acondicionado. Y es que la calor está demasiado fuerte, de verdad, y hacer un video, un en vivo, con la calor que hace, es demasiado. Por eso le pido que me excusen por ese ruido del aire acondicionado. Es realmente una molestia, créame, pero no puedo estar sin el aire. Hoy me bajó una factura de $80 de energía eléctrica, de la luz. Y yo lo que pago normalmente son $40 de luz en este apartamento y hoy tuve que pagar $80. Así que se podrá imaginar el uso que yo le he estado dando a ese alborotoso aire acondicionado. Estoy acá preparándome la cena. Quería hacer un en vivo hoy porque algo breve, por lo que estuve hablando de el en vivo pasado sobre los códigos. Hoy pues toqué algo sobre lo que hice ayer también, que es sobre la importancia de educar a los niños, inculcarles desde ya de los 5 años que lean libros, que es lo que va a prepararlo, capacitarlo para el hombre del futuro, porque este mundo cambiante lo que se avecina no es fácil. Eso pues ustedes saben, en el en vivo pasado de ayer y hoy en una grabación que hice donde Sofi salió de nuevo a montármela, como siempre. Menos mal que ya salió y no puede salir de nuevo, porque ella se hace la aparición una sola vez, aparece por ahí como un fantasma y me la monta, me molesta, después que diera sus comentarios y se va a correr, pero ya salió. Ahora estoy acá preparándome la cena tranquilo, pero quería comentar algo con ustedes, porque me han estado enviando mensajes sobre el asunto este de un sujeto de una página por ahí del grupo de Doñeta, uno de los 6 grupos que hay por ahí por las redes sociales. Yo no quiero abundar sobre eso, pero me han estado preguntando sobre por qué no se está comentando nada sobre este asunto de la carta que enviaron de las cárceles de Puerto Rico, especialmente de la 1072 de Puerto Rico, donde le están haciendo una advertencia a los bandidos, hablándolo en blanco y negro, a los que están en la calle haciendo y deshaciendo. Y me preguntan si eso se debe al jovencito este que desvivieron en La Perla, que era un turista que llegó a Puerto Rico para disfrutar del concierto este del Conejo Malo. Y me han estado haciendo una serie de preguntas por esa misma línea 3 personas. Yo pues, como explico, yo puedo comentar, pero todo lo que puedo es decir más o menos sobre los códigos. Lo demás sería especular, porque yo no estoy en Puerto Rico, yo estoy por acá afuera, en otra área de los Estados Unidos. Pero estoy conectado con la isla. El problema de los códigos es un problema muy serio. Y cuando ahora usted ve que de las cárceles, como de la 1072 de Bayamón, están volviendo a enviar cartas a los bandidos de la libre comunidad, advirtiéndolos, amenazándolos, que los están velando, que si se van al garete, que si un inocente es tocado, y le están haciendo una serie de amenazas que ustedes están viendo por las redes sociales de lo que se trata. Han hecho videos, incluso yo en mi cuenta de TikTok tengo al joven que leyó la carta, uno de ellos que lee la carta, y está en mi cuenta, en mi perfil de TikTok, él leyendo la carta y él explicando las cosas. Nosotros hacíamos eso en la década de los 90, cuando yo me encontraba preso. Eso era algo de lo que se estaba haciendo mucho, porque en la década de los 90, perdóname un segundo, en la década de los 90 el fenómeno del reggaetón, cuando comenzó con todas estas líricas
estoy echando el atún y el king crack aquí, que está en mi cena. Cuando comenzó con todo esto de reggaetón, el underground, se estuvo enviando cartas. Nosotros teníamos que estar enviando mensajes, explicando lo mismo que están estos jóvenes ahora, estos líderes de la 1072 haciendo. Pero nosotros lo estábamos haciendo porque se había ido de control. El underground, hasta una senadora, Belda González, pasó una ley para prohibirlo, con so pena, o sea, que iban a castigar con cárcel, etcétera, a los que cogieran cantando el reggaetón, la música. Entonces, pues, esto muchas veces se habla de lo que había sucedido en aquel entonces y que si la injusticia para prohibir una música, pero el problema estribaba en aquel entonces por lo que Belda González pasó la ley en el Senado por el desenfreno, porque la lírica que se estaba utilizando lo que estaba era llevando a los jóvenes a vivirse la película y estaban cometiendo unas masacres brutales, se estaban yendo a las guerras residenciales, un residencial con el otro por estupideces, porque aquel le miró la mujer al otro, o porque aquel decía que él tenía más combo que el otro, y todas esas cosas desataban una guerra, pero todo esto era por las líricas. La lírica de reggaetón cuando comenzó en el underground en la década de los 90 fue una locura. Al punto de que le comento que Belda González, una senadora que también era actriz puertorriqueña, ella pues legisló una ley, pasaron una ley prohibiendo el underground. El reggaetón en Puerto Rico cuando arrancó era prohibido, pues arrancó en el underground y estaba por ley, una ley que se hizo en el Senado que el que cogieran cantando música de reggaetón del underground se iba preso. Así en ese nivel estaban las cosas. Pero en la cárcel nosotros empezamos a enviar también comunicados, amenazando a todos estos jóvenes que estaban a lo loco en la calle, dejándose llevar por la lírica, viviéndose la película, que cuando llegaran a la cárcel iban a pagar las consecuencias de todas sus acciones y de todos los actos que estaban cometiendo de incesto en la calle. Fue una locura. Hoy en día se está ahora viendo que estos jóvenes, que lo estamos viendo en las redes sociales, de la 1072, estos líderes, acaban de enviar una carta. Y en esa carta es un comunicado donde están advirtiendo precisamente también a los bandidos de la calle, como lo hacíamos nosotros en esa década de los 90, cuando el underground comenzó de una manera a crear, o sea, a hacer escante en la calle, por una lírica demasiado fuerte, que la gente veía en los videos donde salían todos con metralladoras, con armas largas, etcétera, pistolas y hablando de la furia y de las muertes y todo esto, y los jóvenes empezaron a vivirse la película. Las masacres comenzaron a surgir por todas partes. Luego decían que no, pero que esto no es verdad, que ahora pues quieren achacarle a la juventud todos estos problemas, estas masacres, estas muertes, esto tiene que ver con otra cosa. Y se empezaron a decir todas esas cosas y había muchas especulaciones, muchos comentarios, etcétera. Pero la realidad es que se estaban viviendo la película del underground y los presos lo sabían. Los presos estábamos claros de eso, por eso enviábamos estas cartas. Y ahora estamos viendo el mismo fenómeno, y estamos viendo ahora también que están volviendo de la 1072, los líderes que están ahora de la asociación en la 1072, también enviar cartas advirtiendo a la juventud que se están viviendo la película y están al garete. Esto es un problema serio, es un problema garrafal. Y usted dirá, pero ¿por qué? Porque es que se le está creando una conciencia, como expliqué yo los otros días, una conciencia errada. O sea, los jóvenes se están viviendo la película, muchos de ellos, y no quiero generalizar porque sería injusto, ¿no? Pero muchos están viviendo esa película. Entonces están haciendo expresiones, que esto es lo que trae todo esto. Están expresando que ellos viven sin reglas, que ellos no creen en código, que ellos están a swing, que ellos pues van a todas, no tienen reglas, etcétera, y por ahí están, y eso es un desafío. Eso es un desafío en la calle. Eso es un desafío porque los códigos fueron violados, los códigos fueron olvidados. Los códigos, muchos jóvenes de esta generación se fueron a lo loco como en los 90. Y los códigos se tienen que restablecer.
Es lo que explica la carta y es lo que yo vengo explicando desde hace un mes, que de hecho en la novela que yo publiqué, que en esta campaña de esta novela, que yo he estado haciendo desde hace un mes, una campaña de promoción, yo explico que en la novela yo hablo de eso, porque yo viví eso, los códigos, todo esto, los que violaron los códigos, los sicariatos que montaron, que se iban por encima de los códigos y las guerras que trajo todo esto. Todo esto también yo lo tengo en la novela, porque yo viví todo eso en carne propia y de una manera, créame, de una manera bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Ahora lo que estamos viendo es que está volviendo, está surgiendo de nuevo lo mismo. El fenómeno de que no quieren creer en nada, están enviando un mensaje equivocado a la juventud. La juventud se está viviendo otra vez la película. Y entonces, ¿a quién se le va a tener que pedir cuenta? O sea, ¿quién va a ser el responsable de que los jóvenes que no tienen una conciencia clara y están siendo inducidos por una lírica estúpida? ¿Quién es el responsable? Aquí, en aquel momento, en los 90, me expliqué. Belda González, la senadora, una actriz puertorriqueña que ahora era senadora, impulsó una legislación prohibiendo el reggaetón. Lo prohibieron con cárcel por el desenfreno y la lírica que estaba instando, estaba motivando a la juventud que se iba a vivirse la película. Ahora estamos en lo mismo. No se va a hacer una ley, estoy seguro que eso no se va a hacer, pero están ya saliendo cartas de la cárcel de Puerto Rico, haciendo la salvedad y la advertencia que se están violando los códigos otra vez, que los jóvenes están yendo al garete sin freno en la isla. Todo esto sale en medio de un problema que surgió en la isla con un joven, un turista que llegó a Puerto Rico a participar, a entretenerse de un concierto y pierde la vida en La Perla, en la barriada La Perla. Ahora comienza de nuevo lo mismo de los 90. Las advertencias, los jóvenes siguen con su desafío, su reto de que ellos no siguen reglas, ellos no tienen código, y por ahí continúa, y esto se está tratando de evitar que se desaten las mismas guerras de los 90. El que no entiende esto, a lo mejor pues ve estos videos que están corriendo por las redes sociales, donde están leyendo una carta que enviaron de la cárcel y a lo mejor lo ignoran, no lo entienden, porque no saben las consecuencias, no entienden eso. Lo que pasó en los 90 en Puerto Rico, sí lo saben. En Puerto Rico saben lo que sucedió en los 90, todas esas guerras que hubieron masacres, que todavía, como expliqué yo, hay jóvenes en las cárceles de máxima seguridad en Puerto Rico que llegaron jovencitos, bien jovencitos, acusados de todos estos asuntos de las masacres, que están haciendo una sentencia de 99 años espantosa, trancados en máxima. Todo por estupideces, solamente una moda. El reggaetón en su apogeo, cuando el reggaetón estaba todavía en el underground. Yo creo, y perdónenme que no los esté mirando en este momento, estoy pendiente de lo que estoy cocinando. Yo creo que hay cosas que se tienen que discutir, que hay cosas que se tienen que empezar a hacer foro y a tratarse. Y creo que todos estos podcasts que tienen estos idiotas como el gallo ese, que siempre tengo que mencionarlo, porque el gallo ese, el que le dicen el gallo, ese tiene un podcast que lo único que hace es hablar de la calle, hablar que si galletas, y le han dado un montón de bofetas. Y tan sin embargo sigue hablando de la calle y siguen hablando estos mismos muchachos, estos mismos jóvenes, y no aclaran, no le explican las consecuencias a su público, a los jóvenes que están ahora inmersos en todo esto, no le explican las consecuencias de todo lo que se está haciendo y se está viviendo en la calle. Ahora mismo, esto que sucedió con este joven perdió la vida de una manera que por favor, un jovencito que lo que llega es a entretenerse y cae en el medio de una situación ajena. ¿Usted se cree que eso no va a traer consecuencias? Eso va a traer consecuencias. Porque cuando hay código en la calle, cuando la gente está en la calle haciendo y deshaciendo, y me refiero a la gente del bajo mundo, tienen reglas, tienen código, tienen linderos. Y cuando esos linderos se cruzan y cae un inocente, como explica la carta, hay consecuencias. ¿Sabes? Hay consecuencias. No, pero que fue un accidente. Es que los códigos están para evitar eso. Los códigos
tiran unos linderos para proteger a la clase obrera, para proteger a la gente que no tienen que ver nada con el bajo mundo. Porque el bajo mundo es aparte, tiene sus códigos, tiene sus reglas y sus propias leyes, y se tienen que circunscribir a eso. No pueden salirse de ahí donde afecte gente que no tienen que ver nada con ese mundo. De esto se tratan los códigos. Así que, en este caso en particular, como me han estado preguntando, yo, como dije, esto son especulaciones, porque yo estoy fuera de la isla. ¿Hay consecuencias? Por supuesto que las hay. Hay consecuencias porque, aunque fue un accidente, se supone que hubieran linderos, hubieran códigos. Y cuando hay código y hay linderos, se protegen a todos los que están en el entorno, en cualquier actividad clandestina. Si usted está en una actividad clandestina, en el entorno hay personas que no tienen que ver absolutamente nada con esa actividad, porque es una sociedad en donde tenemos todo que vivir y compartir. O sea, no todos los que están en esos entornos tienen que ver con ciertas actividades. Por lo tanto, los linderos, los códigos, tiran unos linderos donde se establece un orden, unas normas para proteger a esos que están en ese mismo entorno por el área donde hay ciertas actividades ilegales para que no se vean afectados. No solamente se tiran linderos y hay normas para velar al delator, no, se tiran linderos y hay normas para proteger a esas personas, precisamente para evitar las cosas que sucedieron, o sea, las cosas que suceden, como lo que le sucedió a este joven. Hay consecuencias serias en todo esto, y muy serias. Y esto es un asunto, por lo que yo he estado hablando de los códigos, por lo que yo explico del asunto de la novela que yo escribí, de mi vida, que se hace de mi autobiografía. Es un mensaje. Yo tengo un hijo que está preso desde hace más de 20 años, para que lo entiendan. Desde hace más de 20 años. Nació yo estando preso. Cuando a mí me trancaron, yo dejé a una mujer preñada. Así que ella dio a luz meses después de yo estar preso. Yo no pude estar con mi hijo. Yo no pude ser quien lo dirigiera. Yo no pude ser quien lo instruyera a él. ¿Quién lo instruyó? La calle. Y las consecuencias está siendo 119 años también en una prisión. La misma sentencia que yo estaba cumpliendo, una sentencia de 119 años también por un asesinato. O sea, me emuló hasta cierto punto. Fui responsable porque fui una mala imagen para él. Yo no estuve en su vida nunca, porque ella y yo ya no estábamos, ¿no? Ella dio a luz y a mí me lo llevaba a visita desde niño mi madre, su abuela. Pero ¿qué podía yo hacer con él si yo estaba preso con una sentencia de 119 años? Ahora, él cae también en todo este mundo. Esto es algo que atrapa a la juventud. Ese mundo, la calle, atrapa a la juventud cuando se la pintan como una moda. Cuando se la pintan como algo glamuroso. Cuando se la pintan los idiotas estos de las líricas del reggaetón como algo que tiene flow, algo que es válido, que nos vamos a todas, que aquí no hay reglas. Todo eso son idioteces e incestería. Eso es cosa de incesto, de cucaracha. Y estas son las cosas que se están ahora mismo tratando de poner en la paleta pública de una manera que lo entiendan todos. No está todo el mundo en la calle inmerso en esas idioteces. Hay gente que están en la calle y hay gente que están presos que no están en eso. Que son gente que aunque están en la vida delictiva, que aunque están en el bajo mundo, tienen código. Tienen código. Por HOR están ahí. Al igual que yo estuve ahí. Yo me crié en la calle desde los 13 años. Fue el único mundo que yo conocí. No tuve la oportunidad de conocer otra cosa hasta después que estoy preso, que ya soy un hombre adulto, que comienzo a leer libros, comienzo a estudiar, retomo lo que realmente se supone que de niño yo hiciera. Y entonces fui educándome, fui entendiendo cosas que cuando yo estaba en ese mundo en la calle no entendía. Por eso es que yo estuve también hablando ayer, como lo estuve hablando hoy también, de nuevo, de la responsabilidad de los padres. De llevarle a los hijos una buena educación que empieza en la casa, en el hogar, enseñándolo, inculcándole la lectura, enseñándolo a que amen leer,
a que comiencen a leer, que le quiten el teléfono, que le quiten la tablet, que le quiten todo lo que sea necesario y negocien con ellos. Le diga, bueno, tú lo vas a estar usando, tú vas a tener tu tiempo para usar esto, pero tú tienes que tener estas horas, este horario para tú leer. Y no solo vas a estar haciendo guaje con un libro. Yo quiero que tú me vayas leyendo también y me vayas explicando las cosas que tú has estado entendiendo de esa literatura. O sea, es tiempo que se le tiene que dar a los hijos. Es tiempo, es cosa que se tiene que hacer en el hogar. Porque es fácil responsabilizar luego a la gente de la calle, a los que están en actividades clandestinas, a los que están haciendo cosas por ahí mal. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de los padres? Esa jovencita, por ejemplo, que mataron en Puerto Rico, otras jóvenes más, que hasta la madre de una estaba aguantando para evitar que le quitaran a la muchachita y no la agredieran. ¿En dónde estaban esa gente? ¿Cómo educaron a esos niños? ¿Cómo? Usted le pregunta al 99% de los jóvenes, no solamente de Puerto Rico, de otros lugares, de esta juventud de ahora. Usted le pregunta temas de literatura. Usted le pregunta cosas de historia de su propio país, Puerto Rico, del país de ellos, cosas fundamentales, y no las saben. No saben. No entienden nada ni de lo que usted le está hablando. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los que están en la calle? ¿Los que están en la cárcel? Los que están llevando una mala conciencia son responsables en las líricas, pero también los padres. También los padres son responsables. Porque una forma de contrarrestar todo el veneno que escuchan los hijos, todo ese veneno, es una forma de contrarrestarlo, es capacitándolo con lectura, enseñándole los principios y los valores. De la única manera que lo pueden entender es en el hogar, no es en la escuela. La escuela no son los que los van a educar. La escuela le pueden enseñar el material educativo. Pero los que tienen que educar a los hijos son los padres. Comienzan desde los 5 años y tienen que comenzar a trabajar con ellos para ir cultivando su intelecto, su mente, su capacidad, empezar a instruirlos. Los padres, eso es su responsabilidad. No es de la calle, no es de la educadora, es del padre. ¿Sabe? Aquí hay una cadena de eventos que suceden que se ignoran. Entonces luego todo el mundo pide cárcel. En otros países piden hasta penas de muerte porque aquel joven cometió un delito atroz. Pero siga la cadena hacia atrás. ¿Quiénes fallaron en todo esto? ¿Quiénes? Esto se tiene que decir y son cosas que se tienen que tratar. No se puede seguir ignorando y echándole culpa al otro y al otro. Esto comienza en el hogar. Esto comienza con los padres. Los jóvenes que están ahora mismo en todo esto de reggaetón, sí tienen culpa. Los que están, porque no son todos. Y cuando hablo de esto, quiero dejar esto claro. No son todos los exponentes de reggaetón. Son 2 o 3 cucarachas por ahí que cantan reggaetón. No todos. No todos. A mí me gusta la música también, el reggaetón. Yo soy músico y me gusta todo tipo de música. Y me disfruto mucho también el reggaetón. Vamos a ser claros. Pero tenemos que poner las cosas, perdón, en su justa perspectiva. ¿Cómo yo voy a hablar de la calle solamente para que la juventud o aquellos que me escuchen crean que la calle es glamurosa? ¿Cómo yo voy a hablar de la calle para aquellos que me escuchen a mí crean que la calle es una moda? Que estar en la calle haciendo y deshaciendo, eso es la moda, eso está al palo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo hablo de la calle incluso en mi novela, en mi vida, la que se está tratando en la novela, porque es una novela de mi autobiografía, y de la calle dura, de todo lo que yo viví, pero es un mensaje contundente que yo envío ahí, que de glamurosa la calle no tiene absolutamente nada, traiciones. Muchas veces de los más cercanos que están al lado de uno son los primeros que traicionan. El primero que le vende la cabeza a la persona con sus enemigos es el que está al lado. Se conocen amistades reales, fieles, que a veces uno se imaginaba que eran esas personas, la gente que iban a salir a la hora cero. Se tienen amistades, la gente con la que nos criamos, con los que crecemos, gente que son como hermanos. Cada cual toma su rumbo como todo en la vida.
La niñez, cuando van subiendo, se van cambiando de escuela y se van perdiendo estas amistades leales de toda la vida que hemos tenido y comenzamos a tratar con otras personas en el bajo mundo, en la calle. Otras personas que no tienen los mismos valores y la misma amistad que tenemos con aquellos con los que desde niños crecimos, pero se van con esa idea a la calle. Conocimos una amistad, tuvimos amigos y pensamos que todos los que vamos a conocer en el camino, hablando de la calle, es así, son los mismos, es así. Y no es así, no es así. Porque cuando entonces se comienza a andar por ese camino ya, eso es otra ruta que se va tomando según el joven va creciendo y va conociendo personas en el camino que también están en esa vida buscando salir ellos hacia adelante. Y es un reto que muchas veces se encuentran en el camino con otras personas que llegan también al bajo mundo. Le dicen que son amigos, los tienen como si fueran aliados, pero a la hora de la verdad es un reto. Lo que van es a tratar ellos de sobresalir, de ellos subir, y si tu cabeza es la que tienen que tumbar, lo hacen. Créame. Entonces el bajo mundo no es glamuroso. El bajo mundo, para conseguir verdaderamente aliados y gente honesta, tienen que pasar tragedia, tienen que haber guerra, tiene que haber sangre, tienen que haber cosas que usted no tiene la mínima idea. Y sí los encuentra, pero en el medio de ese infierno. Entonces, eso no es vida. ¿Qué de glamour tiene eso? ¿Qué de glamour tiene eso? Yo pasé 32 años de mi vida en una cárcel. ¿Eso es glamuroso? ¿Eso es glamuroso? No pude ver a mi hijo crecer. Mi hijo nació yo estando preso. No lo pude ver crecer. Le dieron después como joven adulto, como jovencito a los 16 años, una sentencia de 119 años por unas guerras estúpidas también. En el medio de todo esto que le estoy hablando, que si el auge del género de reggaetón y todas esas idioteces. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se están enviando estas cartas en Puerto Rico de la cárcel otra vez hacia la juventud de la libre comunidad? Eso es una alerta que tienen que poner la gente. Eso es algo que la gente se tiene que empezar a sentar, a buscar la manera de reflexionar en ello, no ignorarlo. Porque hay forma de ayudar, hay forma de llevar un mensaje de concientización, hay forma de ayudar a la juventud, hay forma de evitar que estos jóvenes sigan descarrilándose y se sigan viviendo la película de una lírica idiota. Y que comience de nuevo el mismo salpafuera que ocurrió en la década de los 90, guerras estúpidas, la guerra de los combos, que sé yo, que... Y hoy en día usted ve a algunos de esos idiotas que se cree que lo que hicieron fue algo de flow, estupideces. Que en el camino cayeron gente siguiendo y viviéndose la película a ese idiota que vendían en sus líricas. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo porque no estamos en los 90 con el underground. Ahora la música está comercial, es música más comercial, pero sigue teniendo un mensaje errado la lírica. Siguen apareciendo exponentes del género, de la música urbana, que todavía lo que hacen es llevar un mensaje a la juventud como que las cosas que verdaderamente no se deben hacer son las correctas. Y entonces eso lo están viendo y lo están aplaudiendo. Cuando usted ve personas que se están quejando, y perdóneme, en las redes sociales, que hablan del conejo malo y los critican. Ah, pero esto, mira, estos son religiosos. Esto. No es eso. No es eso. Lo que se está tratando de detener son las líricas idiotas estas que no solamente están denigrando, sino que están llevando a la juventud por un camino equivocado. Eso ya hay un precedente establecido que se lo he repetido hoy como 1000 veces. Los 90. Masacre, gente muerta, gente presa todavía con sentencia de 99 años. Se violaron los códigos, se echaron a un lado los códigos. Creció una generación que no entiende nada de código. Eso es serio, son cosas muy serias. Entonces se tiene que empezar a concientizar a la juventud. Se tiene que empezar a llevar un mensaje de concientización. Estos idiotas que tienen estos podcasts, como el imbécil ese del gallo, esta gente debe de empezar a concientizar a la juventud, que no se vivan la película, empezar a hablar claro de las líricas estas y las letras estas, que si son morbosas, que sí, pero háblelo,
Dígalo, mira, esto solamente son líricas, y exprésese, hable, rompa con toda esa mala conciencia que le siembran a la juventud, que muchas veces no entiende y se quieren vivir la película y se creen que estar en la calle haciendo eso que dice la lírica es estar en la moda. Que allá hay flow, enseñe que eso no se debe de hacer, que eso solamente es música, que la lírica, porque es que no todos los jóvenes lo ven así. Muchos se creen que todo esto es una moda que se tiene que llevar a cabo. ¿Cuántos retos usted no ve a la juventud haciendo en las redes sociales? Retos estúpidos, como darle patadas a una puerta, ir a una casa y por allá patear la puerta. ¿Lo han matado ya jóvenes por hacer eso, siguiendo los retos estúpidos estos? Hay que concientizar a la juventud. Porque está bien, no, pero que si aquellos presos, que si tú hablas de la calle, pero escuche lo que yo hablo, no sea morón. Escuche lo que yo estoy hablando y lo que yo presento en este libro. Escúchelo y léalo. Porque precisamente lo que yo estoy llevando un mensaje contundente de lo que es la cruda realidad de la calle, porque lo viví. Y eso es lo que yo quiero que lo entiendan. No es una lírica glamurosa. La calle no es glamurosa. Entiéndalo. Si son cosas que a usted se le hace muy difícil entenderlo, entonces usted es una cucaracha también. Usted es un insecto. Usted es uno de esos mismos que dicen que aquí los códigos no van. Aquí nos vamos a circuito, aquí no hay código. Y después los ven en la cárcel. Yo los veía cuando los tienen sentados fiscalizándolo, como dicen que es una interrogación, trayéndole los abusos y todas las cosas, llorando como nena. Llorando pero a lágrimas ahí, llorando como nena. Pero tan sin embargo, usted los ve. Por favor, hay que llevar un mensaje de concientización. Hay que hablar la realidad. Lo duro que es la calle de verdad. Las guerras, las cosas que suceden, las traiciones. Todo se tiene que hablar sin tapujos. Todo se tiene que traer. A mí pues una de las cosas que me cuestionaron y me lo han cuestionado gente de la misma asociación. Uno de ellos que yo lo lamenté mucho porque era mi amigo, yo lo consideré mi amigo. Porque yo hablé del líder, fundador de la asociación, que usurpó, después que matan a Carlos La Sombra, usurpó el movimiento. Sammy el Sátiro. Líder máximo, que si el primer líder. Y se molestaron. Pero es que tengo que decir las cosas como son. Eso era una cucaracha que nunca debió ser líder. Siempre lo dije y me mandaron a matar él mismo. Mandó sicario a matarme. Y eso lo sabe la gente de mi barrio. Yo tuve que guerrear con todas esas cucarachas. Las cosas se tienen que decir como son, aunque se moleste quien se moleste. Se quiere enemistar conmigo por decir las cosas como son, hágalo. Pero hay una juventud que se tiene que concientizar. Y de la única manera que se puede concientizar es hablando las cosas tal y como son. Lo que está mal, está mal. Si está bregando cucaracha, pues una cucaracha. Las cosas como son. Pásela bien. Dios los bendiga.